Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, sean muy bienvenidos a nuestra celebración. El profeta Jeremías ha hablado y ha profetizado por el bien del pueblo, pero como respuesta solo recibe el rechazo. Los jefes religiosos conspiran contra él porque su palabra es molesta. El profeta pone su vida en manos de Dios. Solo en Dios encuentra su amparo. Iniciamos nuestra Santa Eucaristía cantando. Nos has llamado al desierto, Señor de la libertad, y está el corazón abierto a la luz de tu verdad. Salimos con esperanza la escalada cuaresmal. El pueblo de Dios avanza hasta la cumbre pascual. Tu pueblo, Señor, camina desde la aurora al ocaso. A tu Pascua se encamina y te sigue paso a paso. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que hoy en este tiempo de Cuaresma nos llama a la conversión, esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos esta Eucaristía en este recorrido cuaresmal, en esta segunda semana, el Señor que nos ofrece a través de su palabra ese llamado a la conversión, volver hacia Dios. Le pedimos humildemente perdón por todos nuestros pecados. Ore por Yahu vereko yamde yara. Ore por Yahu vereko yamde yara. Ore por Yahu vereko Jesucristo. Ore por Yahu vereko Jesucristo. Ore por Yahu vereko yamde yara. Ore por Yahu vereko yamde yara. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Conserva siempre a tu familia en la práctica de las buenas obras, Señor, y confórtala de tal modo en sus necesidades temporales que pueda llegar felizmente a los bienes del cielo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Jeremías. Los hombres de Judá y los habitantes de Jerusalén dijeron: vengan, tramemos un plan contra Jeremías, porque no le faltará la instrucción al sacerdote
ni el consejo al sabio, ni la palabra al profeta. Vengan, inventemos algún cargo contra él y no prestemos atención a sus palabras. Préstenme atención, Señor, y oye la voz de los que me acusan. ¿Acaso se devuelve el mal por bien para que me hayan cavado una fosa? Recuerda que yo me presenté delante de ti para hablar en favor de ellos, para apartar de ellos tu furor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Sálvame, Señor, por tu misericordia. Sálvame, Señor, por tu misericordia. Sácame de la red que me han tendido, porque tú eres mi refugio. Yo pongo mi vida en tus manos. Tú me rescatarás, Señor, Dios fiel. Sálvame, Señor, por tu misericordia. Oigo los rumores de la gente y amenazas por todas partes, mientras se confabulan contra mí y traman quitarme la vida. Sálvame, Señor, por tu misericordia. Pero yo confío en ti, Señor, y te digo, tú eres mi Dios, mi destino está en tus manos. Líbrame del poder de mis enemigos y de aquellos que me persiguen. Sálvame, Señor, por tu misericordia. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Mientras Jesús subía a Jerusalén, llevó consigo a los 12. Y en el camino les dijo: ahora subimos a Jerusalén, donde el Hijo del Hombre va a ser entregado a los sumos sacerdotes y a los escribas. Ellos lo condenarán a muerte y lo entregarán a los paganos para que se burlen de él, lo azoten y lo crucifiquen, pero al tercer día resucitará. Entonces la madre de los hijos de Zebedeo se acercó a Jesús junto con sus hijos y se postró ante Jesús para pedirle algo. ¿Qué quieres?, le preguntó Jesús. Ella le dijo: manda que mis 2 hijos se sienten en tu reino, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. No saben lo que piden, respondió Jesús. ¿Pueden beber el cáliz que yo beberé? Podemos, le respondieron. Está bien, les dijo Jesús, ustedes beberán mi cáliz. En cuanto a sentarse a mi derecha o a mi izquierda, no me toca a mí concederlo, sino que esos puestos son para quienes se los ha destinado mi Padre. Al oír esto, los otros 10 se indignaron contra los 2 hermanos. Pero Jesús los llamó y les dijo: ustedes saben que los jefes de las naciones dominan sobre ellas y los poderosos les hacen sentir su autoridad. Entre ustedes no debe suceder así, al contrario. El que quiera ser grande, que se haga servidor de ustedes, y el que quiera ser el primero, que se haga su esclavo. Como el Hijo del Hombre, que no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por una multitud. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, nosotros encontramos aquí, en este Evangelio, justamente lo que en otra oportunidad ya estuvimos hablando. Justamente la madre de los Zebedeos que se acerca aquí a Jesús y viene a pedirle un cargo.
Viene a pedirle un puestito. ¿Para quién? Y para estos dos hijos. Jesús, cuando tú estés en tu reino. Esto se escribió, ¿verdad?, hace 2000 años, digamos así. El Evangelio que escuchamos aquí de San Mateo. Y miren lo que viene a pedirle aquí esta mujer a Jesús. Quiere que uno se siente a la derecha y el otro a la izquierda de Jesús. Pero recordemos, aquí estamos nosotros hablando todavía de ese mesianismo muy humano, muy terreno, muy terrenal. Es decir, cuando tú seas rey, cuando tú estés como presidente de la República, cuando tú estés como ministro o lo que sea, cuando tú tengas un puestito importante, sí, hay potañan de yara, PTI, trabajo, mi semen, buquera, venguana. Andas ahí, oí la uroreíba, oyerurea. Uno que esté a tu derecha y el otro que esté a tu izquierda. Es como decir, quiero que sean ministros, quiero que sean tus ministros. Uno que esté a tu izquierda y el otro a tu derecha. Tú ya tomandas, porque vos vas a ser el rey. Digo la reina. Entonces, tenemos que ubicarnos, queridos hermanos, entonces en el contexto histórico de qué se está hablando aquí. Aquí se está hablando de un Jesús humano, de un Jesús que es Mesías, de un Jesús que va a ser el rey, y por lo tanto, nosotros ya desde ahora tenemos que comenzar a buscar nuestro puestito. Ya de cámara, es decir, que aquí ya nos estamos contaminando. Esto es como que hace 2000 años se escribía para nuestra realidad de hoy. O sea que la palabra de Dios, como siempre, nos viene anillo al dedo. O sea, aquí estamos buscando hasta un prebendarismo, ¿verdad? Estamos buscando, yo quiero esto. Y Jesús les pregunta, ¿verdad? Y les dice, ¿acaso ustedes pueden beber? Pero Jesús ya le está preguntando de otra manera. Les está preguntando de un martirio, en realidad. Ustedes pueden beber del cáliz que yo he de beber. Pero claro, ellos están pensando todavía. Hay que pensar, un Jesús que piensa el reino de Dios como la presencia de un Dios que viene a renovar nuestra vida, nuestro espíritu, nuestro corazón, nuestra forma de pensar, nuestra forma de vivir, nuestra forma de comprometernos con los demás. Con la ñandeyara, y se lleva. Pero sin embargo, la mamá está pensando, y también aquí estos dos muchachos están pensando, los hijos de Zebedeo, en un sentido muy humano, en un sentido muy terrenal, en un sentido muy político. Ustedes pueden beber del cáliz que yo he de beber, y venían de Yara. Es decir, son capaces, ¿verdad?, de pelear, de luchar por este reino, el reino de Dios. Se está refiriendo Jesús. Ahora volvemos de nuevo, marcha atrás, cambiamos cambio, y ellos responden el reino humano. Cuando tú seas rey, cuando tú tengas el poder humano. Claro que sí, claro que vamos a luchar, claro que vamos a poner el esfuerzo. Aquí tenemos la espada, aquí tenemos todo lo que significa la lucha, Jesús. Vamos a estar a tu lado. Un reino muy humano. Un reino que busca simplemente el bienestar humano, el bienestar nuestro. Por eso estaba diciendo, es como que nos está hablando hoy, ¿verdad?, para nuestra realidad, de nuestro país, de nuestra nación. Y entonces, por eso Jesús le había hecho esta pregunta. ¿Pueden beber? Dice, el cáliz que yo beberé. ¡Claro que podemos!, le respondieron. Jesús se calla, les mira, pero le dice, sí, está bien. Yo sé que ustedes son capaces. Detrás de esto, ustedes son capaces de todo. Porque la peipotanio puesto ver. Pepe la pegua, pues sí. Y está bien, lo van a beber porque de Peñepiama y Teta, ustedes beberán mi cáliz. Ahora, en cuanto a sentarse a mi derecha y a mi izquierda, no me toca a mí concederlo. Ahí ya entramos en el aspecto en que Jesús va definiendo mucho más en qué consiste su reino. El reino de paz, el reino de justicia, entonces, es juzgado desde la perspectiva de Dios. Es Dios el que te va a poner a la izquierda o a la derecha. Es Dios el que se encarga de estas cosas. No soy yo, dice Jesús. Entonces es importante mil años de Yaikwami ayer. Entonces aquí nosotros nos ponemos, queridos hermanos, ante una situación tan importante para reconocer que no estamos detrás de cosas secundarias, de cosas superficiales. Por eso que encontramos siempre, y esto es falsear el Evangelio. Muchos predicadores, ¿verdad? Pero yo les digo sinceramente que sin
sin contenido teológico, queridos hermanos. Estos simplemente están mirando justamente de un aspecto humano en sus prédicas. Y por eso es que buscamos, ¿verdad?, la prosperidad, y buscamos solamente el trabajo, y buscamos solamente el bienestar, y buscamos simplemente que el Señor nos cure, nos sane, todo así, todo así. Nosotros buscamos cuestiones muy humanas, simplemente. No estamos diciendo que la acción y la fuerza de Dios del vivir el Evangelio de Jesús nos llevará como consecuencia a un reino de Dios, donde lo humano, la dignidad del hombre, por antonomasia, vivir el Evangelio es vivir una realidad totalmente diversa, totalmente diferente, donde no haya robo, donde no haya corrupción, donde no haya entonces el malestar que viven tantas personas, donde no hayan las injusticias, en fin, o sea, toda la lista que nosotros queramos. Pero eso viene siempre, como dice Jesús, lo demás se le dará por añadidura. Busquen el reino de Dios. Busquen el reino de Dios y lo demás se les dará por añadidura. Y termino diciendo simplemente, porque aquí hay una reacción de estos dos, o mejor dicho, de toda la comunidad, todos los otros discípulos, con respecto a estos dos, que pidieron, a través de su madre, pidieron el puestito y el poder. Se enojan. No estamos de acuerdo, Nosotros también queremos, porque en el fondo, ellos también quieren ese poder. Ellos también quieren estar a la derecha o a la izquierda de Jesús. Nosotros también queremos un puestito importante. Entonces, cuando no entendemos qué clase es el reino de Jesús, cuál es la promesa de Jesús y qué es lo que nos pide Jesús, ciertamente nosotros nos quedamos en elementos superficiales y en elementos simplemente terrenales. Vamos a pedir hoy en nuestra misa abrir los ojos, entender en qué consiste el verdadero reino de Dios, y desde este reino de Dios nosotros también nos ponemos todas las pilas y con este deseo de escuchar a Jesús y de cumplir su mandamiento. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor todas nuestras intenciones. A cada intención vamos a responder: Señor, escúchanos. Señor, escúchanos. Por nuestra Iglesia, para que anuncie con fuerza el amor de Cristo y trabaje siempre como la servidora del reino, oremos al Señor. Señor, escúchanos. Por los padres de familia, para que abran sus corazones al don de la fe y procuren transmitir a sus hijos el respeto a los mandamientos, oremos al Señor. Señor, escúchanos. Por todos nosotros, para que practiquemos en esta Cuaresma obras de misericordia y renovemos nuestros compromisos de amor con los demás, oremos al Señor. Señor, escúchanos. Por nuestros hermanos difuntos, para que reciban la salvación y alcancen la paz por la misericordia de Dios, oremos al Señor. Señor, escúchanos. Dios Padre de bondad, escucha todas estas oraciones e intenciones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Acepta, Señor, el vino y el pan, con ellos traemos la ofrenda a tu altar. Sobre el altar, Señor, va nuestra ofrenda, el abrazo sincero al hermano, perdonándonos nuestras ofensas. Acepta, Señor, el vino y el pan, con ellos traemos la ofrenda de altar.
Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Oración. Mira con bondad, Señor, los dones que te presentamos y por este sagrado intercambio, líbranos de las ataduras de nuestros pecados. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Por Él concedes a tus hijos anhelar año tras año con el gozo de habernos purificado la solemnidad de la Pascua, para que dedicados con mayor entrega a la alabanza divina y al amor fraterno, por la celebración de los misterios que nos dieron nueva vida, lleguemos a ser con plenitud hijos de Dios. Por eso, con los ángeles y los arcángeles y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios poderoso del universo. Los cielos y la tierra están llenos de su gloria. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús.
Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. De todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu presencia. Y ten misericordia de cada uno de nosotros, con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Con mucha fe y con mucha confianza decimos la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu evangelio concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor,
no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Como Cristo nos amó, nadie pudo amar jamás. Él nos guía como estrellas por la inmensa oscuridad. Al partir con Él el pan, alimenta nuestro amor. Es el pan de la unidad, el pan de Dios. Es mi cuerpo, vengan a comer. Es mi sangre, vengan a beber. Porque soy la vida, yo soy el amor. A tu amor eterno llévanos, Señor. Oración final. Señor Dios nuestro, te pedimos que este sacramento, anticipo de la inmortalidad, nos ayude para la salvación eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, vamos a encomendarnos a nuestra Madre, la auxiliadora de los cristianos, que nos dirija nuestros corazones, nuestro pensamiento en este tiempo de Cuaresma. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que tengan una hermosa jornada. Te miro a los ojos y entre tanto llanto parece mentira que te hayan clavado, que seas el pequeño al que ha acunado y el que se dormía tan pronto en mis brazos, el que se reía al mirar el cielo y cuando rezaba se ponía serio sobre este madero. Veo aquel pequeño que entre los doctores hablaba en el templo, que cuando pregunté respondió con calma que de los asuntos de Dios se encargaba. Es el mismo niño, el que está en la cruz, el Rey de los hombres, se llama Jesús. Queridos amigos, estamos llegando a esta sección de Ñande Yarañ entrevista, sobre todo para conocer un poco algunos pensamientos y algunas reflexiones sobre situaciones actuales que estamos viviendo en nuestra sociedad y sobre todo aquí dentro de nuestra sociedad paraguaya. También tenemos la invitación aquí de Héctor Acuña, que es el director, vos sos el director ejecutivo, ¿verdad? Director Héctor, ejecutivo de la Fundación ISOS. Fundación ISOS. Y entonces él nos acompaña y estamos hablando un poco sobre todos estos ataques. Yo le preguntaba anteriormente si son ataques ya frontales o son solapadamente. Y estábamos hablando, Héctor, no sé si te acordás, ¿verdad? Lo que ayer estábamos hablando sobre la cuestión de las
ONGs, ¿verdad? Que muchas veces, en nombre de un servicio que se hace a la nación o a la gente, a las personas, sin embargo, lo que están haciendo son utilizados, ¿verdad?, por gobiernos o por otras entidades. Sí, padre, y llega a ser perverso y macabro y hasta descorazonador que estas organizaciones no gubernamentales que fueron ideadas inicialmente, o sea, la idea es noble, ¿verdad? Son organizaciones de bien común, benéficas, pero que hoy en día el método haya sido cooptado por ciertos sectores políticos o ideológicos, usualmente progresistas y de izquierda, pero que enmascaran, ¿verdad? La ONG, si uno mira, la mayoría de estas ONGs y muchas de ellas invaden tierras, enseñan ideología de género en los colegios, enseñan ese atropello a la armonía, al desarrollo armónico del niño, que se llama educación sexual integral. Eso es un atropello al desarrollo armónico de los niños y adolescentes. Y estas ONG hacen eso, y lo hacen con lindas banderas, lindas consignas, muchos colores, colores que llaman la atención, muy buena propaganda, pero detrás de eso hay un fin perverso, ¿no? Por ejemplo, uno de ellos es destruir la patria potestad de los padres sobre los hijos. Otro de ellos es inculcar un desarrollo antiarmónico en los niños, diciéndole, por ejemplo, a los niños que ellos pueden decidir cuál sexo pueden tener o cuál género. Imagínense un niño y estas ONG lo enseñan, un niño que todavía no puede tomar la decisión de qué trabajo va a hacer, no puede cruzar la calle solo. Sin embargo, hay personas de estas ONGs que perversamente le enseñan que él puede decidir a qué género asignarse o autoasignarse, ¿verdad? Entonces, con todo esto lo que hacen es, finalmente eso es una especie de abuso sexual, y estas ONGs lo enmascaran con una supuesta cuestión de los derechos de los niños y todo eso, ¿no? Pero detrás de ello hay perversidad, y por sobre todo hay fines de control político. O sea, en el fondo de esto lo que tenemos son organismos supranacionales que usan satélites de manera solapada, ¿verdad?, con buenas consignas e intenciones, pero satélites para lograr control político sobre la población. ¿Y qué mejor manera de lograr control político sobre la población que atentar contra el núcleo de la sociedad occidental? ¿Cuál es el núcleo? La familia tradicional, llámenle, o la familia más promedio, ¿verdad? Papá, mamá e hijos, ¿verdad? Entonces, la manera de lograr controlar la población es atomizar la familia. Entonces, estas ONGs le enseñan a la mujer que el hombre es su enemigo, y le enseñan a los hijos que ellos pueden, por ejemplo, decidir cuál es su sexo. Claro. Terrible, ¿verdad? Macabro y perverso. Pero claro, yo lo estoy diciendo de una manera mucho más cruda. Cuando usted lee las consignas, ellos van a hablar con palabras lindas como democracia, una palabra demasiado confusa y muy indiscriminadamente que usan con respecto al tema de la ideología del género y los niños. Es, por ejemplo, que los niños tienen un derecho a la autonomía progresiva, ¿verdad? Y uno se pregunta, ¿qué es eso? Y lo que ellos quieren decir es que los niños pueden ir entrando progresivamente en el mundo de la sexualidad. Y esa es una cuestión que compete exclusivamente a los padres y a ese niño. No tiene por qué meterse una tercera organización, hay una ONG o incluso el Estado. Ahora, Héctor, en este sentido, ¿verdad?, de todo lo que nosotros estamos viendo que está sucediendo y estas propuestas, ustedes estudian y miran un poco cuál es el objetivo, o sea, dónde es lo que quieren llegar, por qué es este deseo así tan macabro y tan insistente, ¿verdad? Porque ya tantas veces se pelea y se viene directamente, se viene al Parlamento, se viene a los gobiernos, y son ellos al final los que están promoviendo, ¿verdad? Hablamos de democracia. Si es por democracia, nuestra gente dice, no queremos esas cosas. El pueblo no quiere esas cosas. Y sin embargo, un pequeño grupo que insiste. Ciertamente vos decías de estos que son multinacionales o que vienen de otras naciones, ¿verdad? Y que están insistiendo. Pero por eso preguntaba, en el fondo, estudiando, ¿de dónde viene? ¿Qué es lo que están queriendo hacer? Bueno, en el fondo, todo esto se reduce a un objetivo, ¿verdad? Control político sobre la población. Pero cuando decimos política, ¿qué estamos diciendo? La política es definida por muchos autores, desde Maquiavelo, pasando por Marx, incluso llegando hasta, por ejemplo, Max Weber, ¿verdad?, un sociólogo alemán muy prestigioso, padre de la sociología moderna. La política se define como
el monopolio de la violencia. Entonces, cuando decimos control político, decimos control por medio del monopolio de la violencia. Y lo que estos organismos supranacionales como la ONU, como la OEA, como la Unión Europea, finalmente lo que quieren es control sobre la población e incluso con el monopolio de la violencia, usando el monopolio de la violencia. Entonces usted dice, por ejemplo, el paraguayo promedio se ha manifestado decenas de veces contra esto. Sí, ha dicho que no, veces, ¿verdad? claro. Sin embargo, hay un dictum en teoría política, incluso en arte de la guerra, que dice que siempre una minoría organizada puede ganarle a una mayoría desorganizada. Y el problema es que el paraguayo promedio está en sus cosas todos los días, ¿no? Claro. Está sosteniendo a su familia, proveyendo el pan, trabajando, estudiando, ¿no? Y estas pequeñas élites de las ONGs, que son satélites de estos poderes supranacionales, muy bien financiadas, están muy bien organizadas. Por eso ahí, padre, es fundamental que la iglesia, la sociedad civil, los padres de familia nos informemos y nos organicemos contra esto, porque o si no es sucumbir, porque una minoría organizada siempre va a poder contra una mayoría organizada, por más democrático que sea el régimen, porque finalmente la democracia se mueve mucho en base a ciertas ficciones, ¿verdad? Claro. Y una de esas ficciones es la voluntad general. ¿Y qué implica la voluntad general? Que quiere decir que quien grita más fuerte es escuchado por el político de turno, y eso es lo que el político va a hacer. Y las ONGs están todo el tiempo recorriendo, haciendo lobby o cabildeo en el Senado. Yo les invito a los padres de familia, vayan por el Senado y van a ver las carpetas de las ONGs, de la ONU, van a ver UNFPA, que es el Fondo de las Naciones Unidas para la Población. Entonces, yo les invito a los padres a que se puedan informar, porque acá de la subsistencia de los valores tradicionales, la familia, la propiedad privada, los libres contratos, depende mucho de que los padres nos organicemos contra esta avanzada progresista. Muy bien, entonces así estamos hablando con Héctor Acuña, que nos acompaña. Muy interesante informarnos, conocer. Y una de las frases muy interesantes que él estaba diciendo recién, que un grupo bien organizado, aunque sea pequeño, puede mucho más sobre una gran masa, pero desorganizada totalmente. Volvemos entonces mañana con más entrevista en Ñande Yarañere. En el silencio te abro mi corazón, Señor, que por tu espíritu te cante una nueva canción. Brote de un alma que en ti espera, que necesita de tu fuerza para dar testimonio vivo de tu amor. ¿De qué me vale, Jesús, ganar el mundo si mi alma se pierde sin ti? Toma mi corazón, rompe en pedazos mi barro y restáurame hoy. Un vaso nuevo seré si me construye tu amor. Silencio te abro mi corazón, Señor, que por tu espíritu te cante una nueva canción. Brote de un alma que en ti espera, que necesita de tu fuerza para dar testimonio vivo de tu amor. ¿De qué me vale, Jesús, ganar el mundo si mi alma se pierde sin ti? Ven, toma mi corazón, rompe en pedazos mi barro y restáurame hoy. Un paso nuevo seré
te abro mi corazón. Biografía del siervo de Dios, Padre Julio César Duarte Ortellado, hijo de don Simón Duarte Jiménez y doña Juana Bautista Ortellado Espínola. Nace en Caazapá el 12 de abril de 1906 a las 3 de la tarde, un jueves santo. Julio César fue bautizado por el presbítero Guillermo Díaz el 10 de agosto de 1906 en la parroquia iglesia de San Pablo de Caazapá. Creció en una ciudad que era centro de las actividades evangelizadoras de los padres franciscanos. Al crecer, Julio César asistía a la catequesis, reunía en su domicilio a los niños de su edad y en su patio utilizaba de púlpito un barril para repetir las homilías del domingo. A los 14 años, ingresó al Seminario Conciliar de Asunción y en 1921 sale de Caazapá. A los 20 años, y con un telegrama del vicario general del arzobispado, Monseñor Dr. Hermenegildo Roa, dio permiso al padre Julio para concluir sus estudios en el Pontificio Colegio Pío Latinoamericano. En 1929 fue ordenado sacerdote por el Papa San Pío X, el día de Cristo Rey, y un día antes del cumpleaños de su padre don Simón. En una de las cartas a sus padres, rememoraba los días en los que, de chiquito, usaba el sobretodo de su papá para celebrar la misa y confesar. En la misma, daba gracias a Dios por haber llegado hasta su ordenación. Luego de una gira por Europa, regresó al Paraguay en uno de los cañoneros El Humaitá y había sido nombrado capellán de 2 embarcaciones importantes durante la Guerra del Chaco. Durante 1931 fue designado vicario cooperador de la parroquia de la Encarnación. El 7 de diciembre fue nombrado teniente cura de la Iglesia Metropolitana y capellán de la Casa del Buen Pastor. En 1932 fue nombrado teniente cura de Caazapá y sus excusadurías, cura párroco de Ubecuí y excusador de Cucuó, también de Buyapeú. Nombramientos recibidos por su obispo diocesano Dr. Agustín Rodríguez. Por último recibe el nombramiento de cura párroco de la parroquia de Villarrica. El amor y familiaridad, la Eucaristía era el tema preferido de sus enseñanzas y predicaciones. Se destacaba en su personalidad una pureza de vida, humildad y profunda caridad. Llevó una vida de austeridades voluntarias, de abnegaciones sin límites y de desprendimiento absoluto de todo lo material y terreno. El padre Julio impulsó la construcción del hospital de Ubecuí en 1936, resolvió adquirir una casa parroquial y luego construyó el Hogar San José. En 1941 gestionó la visita de las Hijas de la Misericordia de la Tercera Orden de San Francisco. Además, en compañía de la comunidad, inició la construcción de la iglesia de Ubecuí y acompañó también con la construcción de los templos de Cucuó y Buyapeú. También asumió la presidencia de la Comisión de Fomento y Trabajo de Ubecuí y la reparación del camino de Quindú a Ubecuí. La falta de caminos y rutas aislaba a los 3 pueblos y dificultaba el comercio de los productos agrícolas. Con la ayuda de la comunidad, trazó las rutas, hoy realidades. El 4 de julio de 1943, a los 37 años de edad, el padre Julio falleció debido a la enfermedad de tifus. Los restos del padre Julio fueron depositados en la iglesia de Ubecuí. En el 2020, el Monseñor Celestino Ocampo anunciaba la apertura canónica de la causa de beatificación del siervo de Dios Padre Julio César Duarte Ortellado. Una comisión estudiará los aspectos de la vida del siervo de Dios.
has cambiado mi vida. Tantos sueños que hoy son realidad, tantos temores, tantas caídas y las barreras que contigo las pude superar. Y aunque a veces sienta que no es lo mismo, que tu presencia no puede llenar tanto vacío que hay dentro mío, y con mis dudas quiera irme hacia otro lugar. Y sin embargo estoy cantando porque te amo. Aunque esta canción suene mal, te quiero yo cantar. Siento el sabor de tu presencia cuando sonriendo me muestras con cuánto color a mi vida ha pintado tu amor. Entregando todas las preguntas que te hago, responde siempre de la misma forma. Tiempo al tiempo y todo a su hora. Y sin embargo estoy cantando porque te amo. Y aunque esta canción suene mal, te quiero yo cantar. Siento el sabor de tu presencia cuando sonriendo me muestras con cuánto color a mi vida ha pintado tu amor. Sin embargo estoy cantando porque te amo. Y aunque esta canción suene mal, te quiero yo cantar. Siento el sabor de tu presencia cuando sonriendo me muestras con cuánto color a mi vida ha pintado tu amor. Y sin embargo estoy cantando porque te amo. Y aunque esta canción suene mal, te quiero yo cantar. Siento el sabor de tu presencia cuando sonriendo me muestras con cuánto color a mi vida ha pintado tu amor. Con cuánto color a mi vida ha pintado tu amor. La castidad, ¿qué es este don tan lindo y tan hermoso que se nos propone siempre? No solamente en la vida de la iglesia, sino que en la vida de la humanidad. Es decir, todos los hombres estamos llamados a vivir en la castidad. Cuando hablamos de castidad, nosotros estamos hablando del respeto de la persona en su propia sexualidad. Por eso es que nosotros reflexionamos y entendemos ante un mundo que muchas veces nos ofrece con mucha facilidad el utilizar la sexualidad, el utilizar el cuerpo. Sin embargo, la castidad nos enseña al autodominio de este don tan maravilloso que Dios nos ha regalado. La castidad significa reservarse a la otra persona. Al mismo tiempo, la castidad está significando una entrega total hacia la otra persona, porque yo lo amo, porque yo lo quiero y entonces soy capaz de respetarlo. El autodominio es esencial en toda relación de las personas y más aún en las parejas. Imagínense,
con esa persona con quien yo voy a construir toda mi vida, toda mi familia, cómo es importante el respeto, el cariño. Y por eso soy capaz entonces de este autodominio. Eso significa castidad. Esto es un don espiritual que tenemos que trabajar. No pensemos que esto se consigue simplemente por el hecho de que viene como que cae del cielo, como decimos nosotros. No, este es un trabajo espiritual y por eso tenemos que ser conscientes que la castidad, al ser un don de Dios, también tiene que ser un don trabajado continuamente por cada uno de nosotros. Les invito entonces a seguir reflexionando y a conocer lo que verdaderamente significa este don tan maravilloso que entra en el plano de Dios, que entra en el plano de la virtud que el Señor nos regala. Soy el Padre Víctor Luis. Les espero a todos en las redes Facebook, YouTube e Instagram. ¡Nos vemos!